Vamos a buscar en nuestras Biblias, Epístola de Pablo a los Gálatas. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en los versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Les enseño a los muchachos y muchachas que están en Bunyan, aunque yo procuro ser lo más homilético que pueda, soy un estudioso incansable de la homilética, siempre estoy leyendo de eso, pero les digo a los muchachos que la homilética debe ser nuestra sierva y nosotros no esclavos de la homilética. Así que este no será un sermón estrictamente hablando expositivo, pero sí será claramente bíblico. Verá muchos pasajes de la Biblia. Pero dice Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Versículos 3. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia a exaltarte, a adorarte, porque tú, oh Dios del cielo, mereces toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Tú nos has dado todo cuanto somos y tenemos. En Cristo hemos tenido lo más precioso que un ser humano pueda tener, la salvación de su alma y la oportunidad de tener una relación salvífica con el Dios Trino. Pero, oh Señor, no solo nuestro entendimiento y nuestros labios te han alabado. Queremos con el corazón poder comprender lo que este texto tiene para con nosotros. Ayúdanos a andar en tu presencia con la conciencia de que tú nos miras. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Denme un segundito. La vida cristiana definitivamente es descrita en las Escrituras como una lucha constante. Desde el mismo momento en el que nos convertimos hasta que nuestros ojos son cerrados porque morimos y partimos a la eternidad, la vida cristiana es una constante lucha. Tenemos enemigos poderosos que atentan contra nuestras almas. Se requiere que seamos diligentes en esta lucha si no queremos flaquear. Y aunque nuestro espíritu está dispuesto, la realidad en boca de nuestro Señor Jesucristo es que la carne es débil. Tristemente es tan agonizante y ardua esta lucha que podemos con el paso del tiempo desgastarnos y agotarnos. Habemos aquí algunos que llevamos 30, 40 años en esta lucha. Y mientras más tiempo, más la tentación del desgaste. El desgaste en la lucha es una de las causas que puede llevar a un creyente a ser atrapado por el pecado. ¿Recuerdan el sermón anterior? De ahí que debemos ser diligentes en detectar como cristianos, en algún sentido, el desgaste en la lucha contra nuestros enemigos. Si llevas muchos años en la fe, es muy probable que entiendas lo que te estoy diciendo. Si no llevas tantos años, déjame decirte que vendrá el desgaste, el agotamiento. Permítanme definir a qué me refiero con desgaste y agotamiento espiritual.
Me refiero a una erosión de nuestro fervor por Cristo y a un debilitamiento de nuestras fuerzas espirituales para luchar contra nuestros pecados. Repito la definición. Cuando hablo de desgaste y agotamiento espiritual, me refiero a la erosión de nuestro fervor por Cristo y a nuestro debilitamiento y al debilitamiento de nuestras fuerzas espirituales para luchar contra nuestros pecados. Esa falta de fervor lo notaremos muchas veces en el uso de la gracia. En el uso de los medios de gracia. Nota esto. Aun cuando el creyente continúa teniendo una percepción real de la verdad mientras hace uso de los medios de gracia y puede definir los puntos principales de su fe y explicar teológicamente la interrelación de cada una de esas doctrinas, muchas veces con el paso de los años, esas doctrinas pueden no realizar el impacto que deben realizar en el alma como se espera. Se puede seguir entendiendo la verdad, se puede continuar declarando la verdad, defendiéndola, pero esa verdad ya no hace un impacto. Esa es una de las evidencias de que hay desgaste. Se va a las Escrituras, se pueden leer, pero el impacto que esa palabra debe realizar sobre nosotros ya no es como antes. Aquí tenemos a un creyente cantando en el culto de adoración cantos al Señor, hablando de la majestad de Cristo, de la obra redentora de Cristo, cantando de las misericordias de Dios. Su mente está captando esas enseñanzas que alaba, que canta con sus labios, pero su corazón no es afectado por el alcance de esas verdades que está cantando. O está oyendo la exposición de la palabra. El predicador está explicando claramente las grandes verdades del Evangelio. Está hablando de los atributos del Dios excelso a quien adoramos. Normalmente eso debe crear un impacto en el oyente, creyente. Sin embargo, él puede oír al expositor, puede entender lo que el expositor dice, puede asentir lo que el expositor está hablando, puede inclusive decir amén, pero eso que está diciendo no es un impacto en el alma, es un témpano de hielo. Alguien ha dicho muy acertadamente que la religión que no se deleita en Dios no es verdadera religión. Si has llegado al punto, mi amado hermano, en que no encuentras deleite en Dios y en los medios que Dios ha provisto, si no sientes deleite en los medios de gracia, venir a la Escritura, en tu devocional privado, venir a la oración, venir al culto de adoración, alabar con fervor, entendimiento, con todo el corazón, elevar tu corazón a Dios, ya es pesado. Esas son evidencias de que hay desgaste en tu lucha contra el pecado. Miren lo que dice Octavio Winslow en su libro Declinación Espiritual, lo vendemos en la librería. Dice lo siguiente: el juicio de ese que está desgastado espiritualmente, no perderá un ápice de su claridad, pero el corazón se quedará sin buena parte de su fervor. Las verdades de la revelación, en especial las doctrinas de la gracia, ocuparán la misma posición destacada en lo referente a su valor y su belleza, y sin embargo es posible que la influencia de estas verdades pase prácticamente inadvertida. Con desgaste en la lucha nos referimos a que la batalla contra el pecado que mora en cada uno de nosotros, ese velar de nosotros que nos evitará caer en tentación, no está produciendo el bienestar espiritual deseado. Nos referimos a un relajamiento paulatino en el vigor y determinación en la fortificación de nuestros propios pecados.
No estamos hablando aquí de un individuo que abierta y atrevidamente comienza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Él sabe, entiende, comprende cuáles son los estándares de santidad que Dios promueve, enseña en su palabra, pero él no procura activamente hacer lo que esa lista tiene bien clara. Su corazón no está procurando anheladamente conformarse a esa norma de santidad. Vuelvo a citar a Winslow. Qué alarmante es el estado de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Cuando hay más conocimiento de la verdad que experiencia de su poder, más claridad en el entendimiento que gracia en sus afectos, emociones y sentimientos, más pretensión de la profesión que santidad espiritual en su conducta. Mis amados hermanos, la verdadera espiritualidad no radica en la capacidad de entender la verdad, ni tampoco en hablar de la verdad. La verdadera piedad se manifiesta en la manera en que esa verdad controla nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras ambiciones y metas. ¿Saben lo que dice la Escritura en cuanto a aquellos que son parte del reino de Cristo? El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que experimentan ese anhelo por una vida santa, aquellos que desean conformarse enteramente al carácter santo de Dios revelado en su palabra. Cuando un creyente puede proseguir con sus acostumbrados deberes religiosos de manera estricta, regular y formal, sin que eso produzca un sentimiento de disfrute de Dios, una cercanía filial a Dios, un quebrantamiento y ternura, una conciencia activa, estamos ante el agotamiento en nuestra lucha espiritual. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar que el desgaste nos debilite tanto que seamos atrapados en un pecado? ¿Recuerden el texto que estudiamos la semana pasada? Muchos caerán en un pecado inesperadamente porque simplemente están desgastados en su lucha. ¿Cómo podemos evitar tal debilitamiento? Eso es lo que estaremos hablando en este sermón y en el próximo. En los versículos 4 al 10 del capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Gálatas, el apóstol da recursos que nos han sido dados por Dios para evitar ser atrapados inesperadamente por el pecado porque estamos agotados espiritualmente. Ya vimos qué debíamos hacer con un hermano que ha caído. Si no estuvo aquí, ve el sermón del domingo pasado. Debemos restaurarlo. Pero ¿qué podemos hacer para impedir caer en el agotamiento y como consecuencia ser atrapado en un pecado grosero? El primer recurso que tenemos a la mano y que debemos hacer uso de él es el recurso del autoexamen. El autoexamen cristiano y periódico. Este es el tema que queremos exponer en esta tarde. Mis amados hermanos, es triste que esto no se hable en los púlpitos de hoy en día. De hecho, para culparnos a nosotros también, lo hemos mencionado en algún que otro sermón, pero no recuerdo que hayamos dedicado un sermón a hablar del autoexamen. Sin embargo, como probaremos en esta tarde, es una enseñanza bíblica. La primera pregunta que quiero responder es ¿qué es el autoexamen? Miren el versículo 4. Así que
cada uno someta a prueba su propia obra. El texto dice literalmente en griego, cada uno pruebe su obra. La Biblia textual traduce este pasaje de la siguiente manera, así que cada uno examine su propia obra. La palabra griega que utilizó Pablo y que la Reina Valera traduce prueba es la palabra griega dokimazo. Era una palabra que se utilizaba comúnmente en el área de la galvanotecnia, o sea, el trabajo con metales. Se usaba principalmente para hablar de la prueba que se hacía con metales como el oro y la plata para comprobar la autenticidad. En Cuba trabajé con oro y era pasaba muy a menudo que alguien viniera vendiendo oro y era, en Cuba le decimos bombillo. Parecía oro, lucía como oro, pero no era oro. Por ejemplo, esta misma palabra dokimazo es la que utiliza la Septuaginta. Recuerden, hermanos, que la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Es importante porque cuando vemos el Nuevo Testamento en griego, podemos comparar con el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, para comprobar el uso de las palabras. Esta palabra dokimazo es la que utiliza la Septuaginta para traducir Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Esta palabra. Es también la palabra que utiliza la Septuaginta para traducir Proverbios capítulo 17, versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. De aquí que, dokimazo significa probar, evaluar, examinar. Como en el caso, por ejemplo, de primera de Juan 4:1, cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido del mundo. El punto de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 4, no es el que comprobemos si el oro que tenemos en el joyero es realmente oro. Tampoco se está refiriendo a probar los espíritus. Está hablando de probarnos a nosotros mismos, de hacer un examen de nuestra alma. Debemos aclarar que autoexamen no debe ser comparado con introspección. Hay una gran diferencia entre la introspección y el autoexamen. La introspección puede derivar fácilmente en una especie de reflexión carnal, narcisista y egocéntrica que tienen en común todos los tipos de misticismos orientales. Miren cómo define Thomas Watson el autoexamen. El autoexamen, oigan esto, presten atención, es establecer un tribunal en la conciencia y mantener un registro allí por el cual, mediante un escrutinio estricto, un hombre puede saber cómo están las cosas entre Dios y su propia alma. El autoexamen, sigue diciendo Watson, es una inquisición espiritual, es llevarse uno mismo a juicio. Un buen cristiano, por así decirlo, comienza el día del juicio aquí en su propia alma. Ahora, el autoexamen no es simplemente algo que no es algo que simplemente encontramos en este pasaje. Hay muchos pasajes en la Biblia que apoyan el autoexamen.
Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Son muchos pasajes, así que presten atención, no lo busquen. Miren lo que dice Pablo. A una iglesia, no le está escribiendo a una mezquita, no le está escribiendo a un, ¿cómo se llama? Donde se reúnen los judíos a aprender, a una sinagoga, le está escribiendo a una iglesia. Y a una iglesia cristiana le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dos palabras son importantes en este pasaje y que insisten ambas en el autoexamen. Por un lado está la palabra examinaos. Miren el versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo usó una palabra diferente a la que estamos usando. Es la palabra griega peirazo. Esta palabra en este contexto indica, oigan esto, una evaluación de calidad por medio de un razonamiento concienzudo y meticuloso. Por otro lado, hay otra palabra que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje, cuando dice, probaos a vosotros mismos. Aquí sí Pablo usó dokimazo. Hablaba de una evaluación y un examen de sí mismo. En el caso que nos ocupa, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a los hermanos de la iglesia en Corinto que hicieran un examen minucioso para que pudieran llegar a la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que tenían fe salvadora. Se puede ir a una iglesia, se puede leer la Biblia, se pueden hacer uso de medios externos y aún así no ser cristiano. Un emocionalismo puede ser producido en un estadio de béisbol, en un equipo, en un juego de fútbol, sobre todo si juega Messi, en un concierto de cualquiera de los cantantes. Una emoción no dice. Debemos autoexaminarnos. Noten que Pablo no está pidiendo aquí una gran fe. Está pidiendo una fe viva. Deben examinarse si están en Cristo, si tienen fe salvadora. Cito una vez más a Thomas Watson. El examen del corazón. Oye esto, mi amado hermano. Es la anatomía del corazón. Así como cuando un cirujano realiza una disección en el cuerpo y descubre las partes internas, el corazón, el hígado y las arterias, de la misma manera, un cristiano se anatomiza a sí mismo, busca lo que es la carne y lo que es el espíritu, lo que es pecado y lo que es gracia. Mis amados hermanos, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, empezando por este pobre y miserable pecador, debe hacer uso del autoexamen. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El autoexamen es utilizado por Dios usualmente para dar luz al creyente y pueda ver cuál es el estado real en el que se encuentra delante de Dios. De ahí que es importante que la conciencia sea llamada al autoexamen. Lo más profundo del corazón debe ser examinado, evaluado y probado. Charles Bridges, en su comentario de Proverbios capítulo 20, versículo 27, cita al obispo Hall, hablándonos de para qué un creyente debe hacer autoexamen. ¿Para qué debemos examinarnos interiormente? Dice el obispo Hall, para que no seamos escrupulosos y minuciosos en los asuntos pequeños y negligentes en los principales. ¿Has encontrado creyentes que se esfuercen en hacer cosas menores, pero las cosas importantes las descuidan?
El autoexamen, dice Hall, evita tales cosas. Para que mantengamos el interés, dice Hall, en los puntos sustanciales y no nos descuidemos en las cosas de naturaleza inferior. ¿No te has encontrado creyentes que le dedican importante tiempo a los deberes importantes, pero a los que podemos llamar no tan importantes los descuidan? Continúa diciendo Hall, para que no consideremos algún deber tan pequeño como para ser desatendido, y algún cuidado demasiado grande en cuanto a los deberes principales, para que no diezmemos la menta y el comino al punto de olvidar la justicia y el juicio, ni tampoco consideremos el juicio y la justicia de tal manera que despreciemos la mente y el comino. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que cuando vamos al autoexamen podremos examinar nuestro corazón, la naturaleza, el estado en que se encuentra y ver su obediencia ante Dios. Ver y compararlos, como veremos en un momento cómo lo haremos, compararnos y ver cuáles son los deberes que estamos descuidando y cuáles son los deberes que estamos realizando. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hace poco el pastor Ricardo predicó como él, pero de este texto, pero quiero enfatizar un punto, mi amado hermano. La palabra mirad no es dar una ojeada, no es simplemente pasar por arriba, es observar, es mirar con detenimiento. Mira con detenimiento cómo estás andando. Es un llamado que hace el Señor. Lamentaciones 3:4. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es obvio la insistencia de las Escrituras de que como creyentes debemos hacer un examen periódico de cómo está nuestra relación con Dios. Debemos verificar, examinar nuestra alma, ver cómo estamos caminando, cómo estamos andando. A eso habrán algunos obstáculos, cosas que tratarán de frenar el autoexamen. Por ejemplo, el amor propio. Nos vemos bien a nosotros mismos. Basado en alguna que otra doctrina, descuidamos también el deber de examinarnos a nosotros mismos. Confiamos en doctrinas desechando a otras y así evitamos el autoexamen. Otra razón que es un obstáculo para el autoexamen es la pereza. Hermanos, lleva tiempo examinar el estado en el que están nuestras almas. Lleva tiempo y la pereza impide que nosotros hagamos el autoexamen. El temor. Ese es uno de los principales frenos a ir al autoexamen. Tememos ver lo que hay en nuestro corazón. Preferimos no pensar mucho al respecto. Hermanos, nosotros vivimos en una generación que peca de ser antirreflexiva. Como cristianos debemos ser reflexivos. Debemos ir al autoexamen. Debemos tener cuidado con esos obstáculos. Habiendo visto que es el autoexamen, veamos en segundo lugar la importancia del autoexamen. ¿Qué tan importante es el autoexamen? Miren el versículo 4 una vez más. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Lo primero que notamos en cuanto a la importancia es que es un mandamiento. Está en imperativo.
Cada uno someta a prueba. No es una sugerencia, no es un consejo que Pablo está dando, inspirado por el Espíritu Santo. Él ordena a los creyentes de Galacia que sometan a prueba la obra que están realizando. Es una orden del Espíritu Santo. Es un deber que cada creyente debe hacer, debe realizar. Hacer uso del autoexamen no es una opción entre tantas. Es un asunto de obediencia. Eso fue lo que entendió Jonathan Edwards cuando tenía 18 años de edad. Y en sus resoluciones, él determinó ir habitualmente al autoexamen. Resolución número 40, son 70, voy a citar solo algunos. Oigan lo que dice un niño de 18 años. Tomo la resolución de investigar antes de ir a la cama si he actuado de la mejor manera que podía hacerlo con respecto a comer y beber. Noten la importancia que este hombre le daba a ser íntegro, completo, maduro, obediente en todas las áreas de su vida, incluyendo el comer y el beber. Este hombre sabía que aún el comer y el beber debía ser hecho para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Así pues, si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Esto no tiene que ver con el tipo de dieta en particular que hagamos. Tiene que ver con hacer todo, con la conciencia de que Dios nos está observando y que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Resolución 41. Estoy resuelto a preguntarme a mí mismo al fin de cada día, semana, mes y año, en donde podría posiblemente haberlo hecho mejor en cualquier aspecto. Dice que él iría al autoexamen al final de cada día, al final de cada mes, al final de cada año. Resolución 48. Estoy resuelto a oigan esto, mis hermanos, a constantemente, con el mayor esmero y diligencia y el escrutinio más estricto, observar detenidamente el estado de mi alma, de manera que pueda saber si tengo verdadero interés en Cristo o no, para que cuando yo muera no sea encontrada ninguna negligencia con respecto a esto de lo que tenga que arrepentirme. Esa resolución fue escrita el 26 de mayo de 1723. Y ese mismo día, unas pocas horas después, él escribe la resolución 49. Estoy resuelto a que esto nunca acontezca si puedo evitarlo. Hermano, este hombre no estaba jugando con la vida cristiana. Él no era perfecto, pero por eso tomó estas resoluciones. Mi amado hermano, vivir irreflexivamente nos va a meter en pecados insospechados. Nos llevará al conformismo fatalista. Yo soy así. ¿Qué le voy a hacer? Debemos crecer y el autoexamen es un medio que Dios nos ha dado. Ahora, noten no solo que es un mandamiento, sino que es un mandamiento universal. El texto dice cada uno. No es solo el autoexamen un mandamiento para los pastores. No es solo un mandamiento para los diáconos. No es solo un mandamiento para aquellos que enseñan en esta iglesia o los que dirigen el culto o los himnos. El autoexamen es un medio que debe hacer uso cada uno. Miren el versículo 4 una vez más. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Ahora, no solo es un mandamiento, no solo es un mandamiento universal, todo creyente debe hacerlo, es un mandamiento personal. El que sea cada uno implica que yo no puedo hacer el autoexamen por ti.
No solo este deber que es un deber cristiano que debe realizar todo cristiano, sino que otros no lo podrán hacer por nosotros. Es individual. Nadie se puede examinar por ti. Autoexaminar. Este es un deber que solo puedes hacer tú por ti mismo delante de Dios y en dependencia de Dios. Solo Dios y la persona en cuestión. Miren lo que dice, y quiero que vayan conmigo allí, a 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Recuerda dónde estamos. Es importante porque Dios lo manda. Es importante porque Dios se lo manda a todo creyente. Es importante porque es un deber individual. Cada uno debe hacerlo solo. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así como un ser humano desconoce los decretos de Dios, a menos que Dios los revele en su palabra, asimismo es imposible que un ser humano pueda saber lo que está en el interior de otro ser humano. A veces hermanos me preguntan, y estoy seguro que eso le pasa a los otros 4 pastores: pastor, ¿qué usted ve en mí? Yo solo puedo ver lo que está delante de mis ojos. Es verdad que podemos ver la conducta y que podemos ver los frutos, y eso nos dirá algo, pero en realidad, mis hermanos, necesitamos mucho tiempo para cerciorarnos de que nuestra percepción acerca de otros es correcta. El profeta Samuel era un profeta, tenía un contacto directo con Dios. Tenía una experiencia de años de haber bregado con su propia alma y con el alma de otros. Dios lo manda a Belén a ungir al próximo rey, pues había desechado a Saúl. Él pensaba que tenía experiencia. Así que cuando vio a Eliab, dijo: este es el siervo del Señor. Ya estaba, me imagino, uno se imagina las cosas, sacando el aceite cuando Dios le dijo: No mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre solo puede ver lo que está delante de sus ojos. Solo Dios puede ver el corazón. Esta es la razón por la que es tan importante que hagamos uso periódico del autoexamen delante de Dios. Habiendo visto que es el autoexamen, hermanos, yo puedo dar una serie, pero tengo solo hoy para hablar de esto. Habiendo visto que es el autoexamen, habiendo visto la importancia del autoexamen, veamos en tercer lugar la necesidad del autoexamen. El autoexamen es necesario para poder conocer el verdadero estado de nuestra alma. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es necesario para que podamos conocer primero si estamos en la fe. No siempre es fácil conocerse a sí mismo. Recuerda, mi hermano, que el corazón es lo más engañoso que existe. Vayan conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. No podremos conocernos a nosotros mismos si no hacemos uso del autoexamen. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá?
La respuesta: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces, mi amado hermano, somos ciegos con respecto a nosotros mismos. Nos conformamos con realizar algunos actos externos. Déjeme decirle que tristemente eso no es suficiente. Los católicos romanos probablemente hacen más actos que nosotros, externos. Tienen actos de contrición, actos volitivos. Son expertos en clasificar todas esas cosas. Los islámicos hacen más oraciones que nosotros. ¿Cuántos de nosotros se levantan todos los días a las 5 de la mañana a hacer su oración? Ellos lo hacen. Debemos revisar entonces el corazón. No para levantarnos a las 5 de la mañana, yo no estoy hablando de eso. Debemos revisar el corazón porque tenemos la triste inclinación de conformarnos con actos externos. Debemos conocer en realidad, debemos conocer lo que hay en realidad en lo más profundo de nuestro corazón. Vuelvo a citar segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Puedes hacerle las siguientes preguntas a tu corazón. ¿Confías verdadera y únicamente en Cristo para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo tu verdadero deleite? ¿Amas a Cristo más que a tu padre y a tu madre? ¿Amas a Cristo más que a tus hijos, tus propiedades? ¿Es tu obediencia a la palabra de Cristo más importante que tus deseos? ¿Amas conocer a Cristo más que conocer de cualquier otro tema? ¿Eres conformista con respecto a tu carácter o quieres, anhelas y te esfuerzas por ser conformado a la imagen de Cristo y lo haces una prioridad en tu vida? ¿Es tu deleite glorificar a Dios en toda tu vida, pues le perteneces y eres su esclavo? Busca estas cosas en tu alma, en tus afectos y en tu voluntad. Puedes preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? ¿Haces eso para que otros te vean? Hermanos, a veces desobedecemos a Dios. A veces queremos que los demás noten cuán espiritual somos. Queremos que lo noten y que nos lo digan. Cuando estamos pecando contra Dios, simplemente no nos conocemos lo suficiente. No vemos cuáles son es la raíz de las cosas que hacemos. Ahora, si la respuesta a tu autonegación es que eres verdadero creyente, no vine a poner en duda la fe de nadie, vine a hablar del tema. Luego de un minucioso examen, ¿has encontrado fe salvadora? ¿Crees única y completamente en Cristo para la salvación de tu alma? Él es tu descanso y tu deleite. Procuras de verdad, no perfectamente, pero sí te esfuerzas en agradarle. No porque quieres ganar méritos. Él te lo ha dado todo. Él te ha dado lo más precioso de tu vida, la salvación de tu alma. Poco es vivir para la gloria de Dios. Lo has descubierto, has visto en tu alma que Cristo es tu descanso, tu confianza, tu esperanza, tu gloria. Aún no ha terminado el trabajo. Debes descubrir cuáles son las inclinaciones pecaminosas de tu corazón. No todo cristiano es inclinado a los mismos pecados. Probablemente en tu trabajo te ponen $1,000,000 frente a ti y no te pasaría la más peregrina idea de tomar un centavo de eso. No es tu problema. No es tu inclinación pecaminosa. A lo mejor es otra. Tiempo viendo reels, o no sé ni cómo se pronuncia eso. Tiempo en internet. Tú no tocarías a una mujer, pero luchas para no mirarlo en tu teléfono.
No todo cristiano está inclinado a los mismos pecados. Debes saber cuáles son los pecados hacia los que te sientes más inclinados. Eso te ayudará a ponerlos a dieta, no la dieta keto o alguna otra, para eliminarlo completamente, no darle alimento a esos pecados. Quieres debilitarlos, quieres que no tengan influencia y vitalidad sobre tu vida. Así que debes conocer cuáles son las inclinaciones pecaminosas en tu caso particular. ¿Cómo lo harás? Por medio del autoexamen. Dedicar tiempo a la reflexión, a saber cuáles son tus caminos. Cito a Thomas Watson: el ojo puede ver todo menos a sí mismo. Ustedes nunca han visto un ojo haciendo así. Es sabio este hombre. Es fácil divisar las fallas de los demás, pero es difícil descubrir las propias. Debes descubrir cuáles son tus inclinaciones pecaminosas. Pero no solo el autoexamen es necesario para conocernos a nosotros mismos, es necesario también para buscar ayuda y no caer en un pecado grosero. Aunque el autoexamen es personal, pronto descubriremos por el mismo autoexamen que no podremos hacer muchas cosas por nosotros mismos en la vida cristiana. Poco, para no decir nada, podremos hacer por nosotros mismos. Dependemos completamente de otros para progresar. En primer lugar, del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra ancla, mis hermanos. Todas las demás ayudas serían vanas sin Cristo. Cuando estamos y dependemos de Cristo, todos sus recursos están a nuestra disposición. Es en Cristo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es en Cristo que todas las promesas del pacto vienen sobre nosotros. Es en Cristo que todas las bendiciones de los medios de gracia obran y operan en nosotros. Solo como una muestra, Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguna no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, nos estamos poniendo viejos. Le contaba de cómo me senté la semana pasada y me dieron las rodillas, no ha parado de doler. Tengo 52 años. Los muchachos aquí pudieran decir es un vegetorio. Ya este cuerpo está muerto. Sin embargo, dice, por estar en Cristo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, santificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Cristo es nuestra ancla, nuestra principal ayuda contra nuestros pecados. El pecado quiere separarnos de Cristo cuando Cristo es el principal auxilio que tenemos. Pero no solo eso, otros hermanos también. Muchas veces descubriremos en el autoexamen que hay cosas, hay pecados que nos superan. Podemos llamar a nuestros hermanos y decirle, ora por mí en este punto. Quiero rendir cuentas a ti. Nuestros pastores, ellos están como pocos a nuestra disposición para que podamos ir a ellos y preguntarles cómo puedo hacer para vencer este pecado. Una de las cosas del autoexamen es que cuando descubres cuáles son las inclinaciones principales de tu corazón hacia el pecado, puedes hacerte un especialista de él, de ese pecado. No cometiéndolo, buscando las Escrituras, lo que la Biblia dice acerca de ese pecado. Las herramientas y los recursos que la Escritura me da para luchar y vencer ese pecado. Está aquí, mis hermanos. Y los pastores te pueden dar luz al respecto. Pero el autoexamen
es necesario también por su utilidad. ¿Qué beneficios? Mi hermano, la seguridad de salvación. Cuando un creyente va al autoexamen y ve la gracia de Dios en su propia vida y ve cómo Cristo le ha transformado de la vanidad de la vida al reino del amado Hijo de Dios y ve cómo ha operado un cambio de corazón, hermanos, eso hace firme nuestra vocación y elección. Cuánta bendición es ir al autoexamen y descubrir la misericordiosa obra de Dios en el corazón. Saber que aunque estos ojos se cerraren por la muerte, nuestros ojos espirituales serán abiertos en la eternidad. Es beneficioso el autoexamen, pero también provee conocimiento de nosotros mismos. Yo sé algo de ustedes, como lo sé de mí también. Estoy ante un grupo de pecadores. Y el autoexamen nos ayuda a descubrir cuáles son. Pero también tiene el beneficio de la restauración por medio del arrepentimiento. Cuando descubrimos cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón, cuando descubrimos cuáles son los pecados hacia los que nos sentimos atraídos, vamos a Cristo en arrepentimiento, le rogamos que perdone nuestro pecado, reconocemos que hemos hecho mal, nos apropiamos, nos recordamos de la obra de Cristo puesta en nuestro lugar, de cómo la justicia fue puesta a nuestra cuenta, de cómo tenemos acceso libre, gratuito, pleno al trono de la gracia de Dios. Todo eso viene como consecuencia del autoexamen. Cuando entendemos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado. Ese es un momento para la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. El salmista nos recuerda que hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces en el autoexamen Dios enciende su luz, nos ilumina por el Espíritu Santo y nos recuerda un evento que cometimos, una palabra imprudente, un pecado, algo que no debimos hacer. Y es el momento para el arrepentimiento. Es el momento para la confesión. Pero hermanos, en un mundo tan agitado como en el que nos desenvolvemos, ¿cómo llegaremos a esas conclusiones si no hacemos uso del autoexamen? El autoexamen nos ayuda a velar contra la tentación. Jesucristo dice, velad y orad para que no entres en tentación. Cuando vamos al autoexamen y descubrimos qué fue lo que pasó, qué hicimos mal, no solo vamos al arrepentimiento, nos va a ayudar a poner guarda sobre nosotros para no caer. Nuevamente nos ayuda a velar contra la tentación. Ahora, yo no quiero que ustedes se vayan sin al menos decirles algunas cosas de cómo podemos hacer la autonegación. No sería suficiente enseñándoles de la naturaleza, necesidad, importancia y obstáculos del autoexamen si no les digo brevemente cómo hacerlo. En primer lugar, cuando te sientes a autoexaminar, sé objetivo. Recuerda, mi amado hermano, lo que dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En todos nosotros existe la tendencia a justificarnos. Nosotros no toleramos un error ajeno. Pero el de nosotros, mira, es un error, es una tendencia. Nos justificamos con mucha rapidez. Una persona dijo con respecto al hombre, y cito, el hombre está prejuiciado con respecto de sí mismo. Pero dice aquí, el texto que leímos, que Dios prueba, examina nuestro corazón. Él sí ve realmente lo que hay en él. Jehová es el que pesa los corazones. Es por eso, mi amado hermano, que debemos ir al autoexamen con objetividad. Debemos ver realmente lo que hay en nuestra alma.
hacerle preguntas a nuestra alma para que tengamos respuestas y debemos ser objetivos. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 4 dice que probemos nuestras obras. Está hablando, poniendo un ejemplo del objetivo. Qué difícil es, mi amado hermano, a veces con sinceridad mirarse a uno mismo. Cuando alguien comete un error, un pecado, somos capaces de ver hasta el último versículo que ese hermano ha violentado. Somos expertos en poder juzgar el pecado de los demás. ¿Por qué cayeron como cayeron? El Señor Jesús nos dijo a tener cuidado, estar observando en la paja del hermano. Somos expertos en las pajas, no sé si estoy diciendo una mala, en las pajillas que entran, como el ejemplo que puso el Señor. Ya me compliqué con un ejemplo que en alguna nación a lo mejor estoy diciendo algo mal. Sabemos cómo sacar esa paja. Sabemos cómo curarla. Cuando el Señor Jesús nos recuerda que muchas veces tenemos una viga en nuestro propio ojo. Que debemos primero preocuparnos por nuestra viga. La comparación y el contraste del Señor Jesús no puede ser más radical. Una pajilla que el viento sopla y puede meter en el ojo a alguien, una viga, un poste. Es por eso que el salmista ruega en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Noten que David está poniendo aquí en su autoexamen, no solo examinar el corazón suyo, él quiere que venga Dios y lo examine. Él quiere hacerlo con objetividad. Debemos orar como Job, en Job 34, 32. Enséñame tú lo que no veo. Si hice mal, no lo haré más. Primero, debes hacerlo con objetividad. Segundo, compárate a ti mismo con la Escritura y no con otros. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. No lo busquen por asunto del tiempo. Miren a Pablo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí el apóstol Pablo presenta a un grupo de hombres que estaban confiados, conformes, porque se comparaban a sí mismos con otros. Generalmente hacemos eso buscando peores casos que el nuestro. Mira aquel como engañó a su esposa. Yo he sido fiel a mi esposa por 40 años, pero mira ese perverso. Y nos sentimos contentos con nosotros mismos. Cito a Thomas Watson una vez más. La regla por la cual un cristiano debe probarse a sí mismo es la palabra de Dios. Nuestra propia imaginación y la opinión pública son reglas falsas por las cuales guiarse. Debemos juzgar nuestra condición espiritual por el canon de la Escritura. Que la palabra sea el árbitro para decidir la controversia de si tenemos o no gracia. Juzgamos los colores por el sol. Del mismo modo debemos juzgar el estado de las almas a la luz de la Escritura. Hacemos esto. No, yo mantengo a mi esposa. Yo me mato como un mulo todos los días para traer el dinero a esta casa. Yo no le digo que la amo. Yo no soy tierno con ella, pero no se puede tener todo en la vida. ¿Con qué se está comparando ese hermano? Se está comparando con otros. En vez de decir, ¿cómo espera Dios de mí
que soy cristiano, que he sido liberado de la esclavitud del pecado a vivir como esposo. Me enseña, me manda, me ordena a ser sabio con mi esposa como vaso más frágil, a ser tierno, a sacrificarme por ella espiritualmente, a amarla como Cristo amó a la iglesia. Noten cómo podemos hacerlo con la Escritura. Tercero, si encuentras un pecado, no te justifiques. No busques, pero ve al arrepentimiento. Ese es lo que debes hacer. Pide a Dios ayuda en tu pecado. Él es un Dios fiel y todopoderoso que puede auxiliarnos en nuestra lucha contra el pecado. En último lugar, busca gracias internas y no simplemente actos externos. Esa es la razón por la que unos versículos atrás, Pablo nos da una lista de gracias, Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas más cosas pudieran decirse, mis amados hermanos, pero el tiempo avanza. Pero no quiero irme, ya vi algunos recogiendo ya. No quiero irme sin dar 3 palabras de aplicación. Primera aplicación, mi amado hermano, no permitas que este sea un sermón más. Dedícate diligente y fielmente al autoexamen, al menos una vez al año. Toma tiempo para, en oración y en dependencia de Dios, abrir tu propio corazón delante de Dios y ver qué es lo que hay allí. Puedes leer el libro Soldado de Cristo de Thomas Watson. Gracias a Dios está en español. No lo tenemos. Tiene un hermoso y extenso capítulo del autoexamen cristiano. No permitas que este sea un sermón más. Hermanos, es un privilegio, no estoy hablando ahora de mí, que hombres se paren en este púlpito y con valentía, coraje y con las escrituras en las manos, hable a nuestros corazones. En el día final, Dios nos pedirá cuenta, a cada uno de los que estamos aquí, lo que hicimos con la gran cantidad de sermones que oímos. Segundo, ¿qué pasa si descubres por medio del autoexamen que no estás en Cristo? Que eres un simple religioso. Déjame decirte que es una buena noticia. Muchos ahora están en el infierno y están allí pensando que eran cristianos. El que Dios te dé luz y te permita ver lo que hay en tu corazón y que simplemente eres un religioso que creyó que creíste que eras cristiano porque un día levantaste la mano. Siempre hago la historia de que en una iglesia donde tuve la triste experiencia de preguntar a los hermanos con una hoja, no quería que pusieran el nombre, ¿por qué creían que irían al cielo? Porque llevo 25 años de miembro de una iglesia, porque me bautizaron por inmersión, porque yo me porto bien. Dios tenga misericordia de esas almas, porque no iremos al cielo por ninguna de esas razones. Y cuando esas son tus respuestas, tú deberías ir a aquel a quien da el cielo, el Señor Jesucristo. Si ves en tu alma que no estás en Cristo, que todo lo tuyo es pura religiosidad, es una buena noticia. Porque entonces puedes ir a aquel quien puede salvarte. Puedes ir a Cristo para que te salve. Él es un
Dios misericordioso y compasivo, que se agrada de salvar a todo el que viene a Él. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es ir a una iglesia, no es ir a un tipo de cristianismo. Soy reformado, es estar en Cristo. Si estás cansado de tus pecados, ve a Cristo. Él está ante ti con los brazos abiertos, esperando para salvar. Todo aquel que va a Él, Cristo ha prometido, yo no le echaré afuera. Si vas a Cristo, Él te va a salvar. Así que no es lo último, descubrí que no soy cristiano, me voy para el mundo. No, ve a Cristo para que Él te salve de tus pecados. Confía, descansa y cree en la persona y obra del Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, examina tu corazón y mortifica diligentemente tu pecado. Jonathan Edwards tenía 50 preguntas, está en internet, lo pueden ver, que hacía su alma en la autonegación. Era un maestro en eso. Y él quería hacerlo porque él quería agradar a su Cristo, al que le salvó y lo redimió de sus pecados, para poder vivir una vida que le glorificara a Él y poder mortificar su pecado. No podrás hacer lo que anteriormente dijimos si no vas primero al autoexamen. Mis amados hermanos, qué bendición es que Dios nos enseñe los recursos y remedios que tenemos para vivir una vida que le glorifica a Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no seguir la inclinación de esta generación tan irreflexiva. Ayúdanos a revivir estos medios de gracia que en el pasado eran tan amados, tan perseguidos por hombres y mujeres que querían agradarte. Ayúdanos a revivir en nuestra propia iglesia, en nuestra propia vida, la gracia del autoexamen. Señor, nosotros queremos agradarte en todas las cosas, pero no podemos solos. Queremos hacerlo en dependencia de ti, por tu Espíritu Santo. Danos luz y danos las fuerzas para hacerlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.